La furia de la naturaleza, si bien a menudo destructiva, a veces ejerce un papel inusual como archivista, desenterrando secretos que el tiempo y la historia han sepultado con celo. Este fue el caso durante el paso del huracán Alex, un ciclón tropical que, por su formación y trayectoria, ya se inscribía en los anales de lo extraordinario. Alex, el primer ciclón tropical de la temporada anual de huracanes en el Atlántico de 2010, fue un huracán inusual en junio, desafiando la cronología habitual de estas poderosas tormentas. Originado a partir de una zona de mal tiempo, el día 25 de junio de 2010, se desarrolló lentamente en las aguas occidentales del Mar Caribe, antes de azotar Belice como una fuerte tormenta tropical. Su entrada en el vasto Golfo de México marcó el inicio de una transformación. Alex alcanzó un gran tamaño y encontró las condiciones propicias para un desarrollo gradual. A primeras horas del 30 de junio, el ciclón alcanzó la categoría de huracán al acercarse al noreste de México, convirtiéndose en el primer huracán de junio en la cuenca atlántica desde el huracán Allison en 1995, una notable rareza estadística. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La tormenta, que se intensificó rápidamente frente a la costa de Tamaulipas, tocó tierra cerca de Soto la Marina, como un huracán de categoría 2, en la escala de vientos de huracanes Saffir-Simpson. Su impacto fue devastador, cobrando la vida de al menos 51 personas y generando daños que superaron los 1.500 millones de dólares estadounidenses. Las lluvias torrenciales fueron el principal azote de Alex, provocando inundaciones generalizadas que afectaron a 500.000 personas en el noreste de México y arruinaron más de 200.000 hectáreas de cultivos, una cantidad equivalente al 11% del total de tierras agrícolas de la región. En el estado de Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz describió el fenómeno como el peor fenómeno meteorológico de su historia, especialmente en el área metropolitana de Monterrey. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó que los acumulados de lluvia excedieron largamente los producidos por el huracán Gilberto en 1988, con cifras que alcanzaron los 890 milímetros en Estanzuela. La magnitud de la tormenta y la consecuente alteración de las aguas y el lecho marino fueron tan extremas que desencadenaron un descubrimiento arqueológico de proporciones históricas. Un hallazgo que comenzó a contradecir la versión oficial de un periodo específico en la navegación. Durante y después de la tormenta, la intensa acción de las olas, las fuertes corrientes y la sobresaturación de los ríos que desembocan en el Golfo de México, cargados de sedimentos, no solo causaron estragos en tierra, sino que también removieron el fondo marino de forma inusual. En una zona específica del Golfo de México, que las autoridades mantuvieron inicialmente vaga por razones de seguridad y estudio, los satélites y los posteriores estudios de sonar realizados para evaluar los daños en las infraestructuras submarinas de petróleo y gas comenzaron a detectar una anomalía. Se trataba de una silueta distintiva que no coincidía con las formaciones geológicas conocidas ni con los restos de naufragios previamente catalogados. Este misterioso objeto, parcialmente desenterrado de la capa de sedimentos por el paso del huracán Alex, resultó ser un naufragio de una antigüedad y procedencia que, al ser verificada, lanzó una sombra de duda sobre ciertos capítulos aceptados de la historia marítima de la región. Los primeros estudios realizados por un equipo multidisciplinario de arqueólogos marinos, asistidos por la Marina, revelaron que la embarcación no era un navío mercantil o pesquero contemporáneo, ni tampoco un galeón español de la época colonial, los hallazgos más comunes en el Golfo. El diseño del casco, la construcción y, sobre todo, la naturaleza de los artefactos recuperados antes de que la arena volviera a cubrir el sitio, sugerían una fecha y una cultura de origen que no deberían haber tenido presencia conocida o documentada en esa región del Golfo de México en ese periodo. Dale like, suscríbete y comparte. El barco, cuyo estado de conservación se vio facilitado por el lodo y la falta de oxígeno, presentaba características constructivas que los expertos solo habían asociado con una potencia marítima en particular, una que, según los libros de historia, había abandonado o nunca había establecido rutas regulares en esa parte del Atlántico o el Golfo
en la época que databan los artefactos. Entre los restos se encontraron piezas de artillería de un calibre y diseño inusuales, que diferían de las utilizadas por las armadas española, francesa o inglesa del siglo XVII o XVIII. Además, la cerámica y las herramientas recuperadas, aunque escasas, presentaban un estilo decorativo y un material de fabricación que apuntaban directamente a una cultura que oficialmente había dirigido su expansión marítima hacia el Pacífico o el norte de Europa, manteniendo una presencia limitada en el Caribe. La contradicción se centraba en la cronología. Si bien la presencia de ese tipo de embarcación y artefactos era plausible en otras latitudes, su naufragio en el Golfo de México, en esa fecha específica, obligaba a reevaluar la extensión de las rutas comerciales, las exploraciones secretas o incluso las incursiones militares de esta potencia en particular. El barco no parecía haber sido desviado por una tormenta excepcional de una ruta conocida. Más bien, el naufragio parecía haber ocurrido durante una misión deliberada de exploración o comercio. Este hecho sugería que la geografía de la influencia marítima de las naciones del mundo en el siglo XVII o XVIII era más compleja y se extendía a regiones que se creían dominio exclusivo de otras potencias. La historia oficial, que había pintado un panorama de dominios marítimos claros y rutas bien definidas, se enfrentaba a la evidencia concreta de que había habido presencia, y presumiblemente actividad, de una nación que los historiadores habían catalogado como periférica en esta región durante ese tiempo. Este naufragio se convirtió, en esencia, en una nota a pie de página gigantesca y tangible que contradecía el texto principal del relato histórico aceptado. El descubrimiento obligó a los académicos a revisar no solo los archivos navales y los diarios de navegación olvidados, sino también a cuestionar la fiabilidad de las fuentes primarias, que históricamente habían limitado la presencia de esta nación a áreas geográficas más distantes. Si este barco se había hundido en el Golfo de México, cabía la posibilidad de que otros naufragios, quizás aún cubiertos por el lodo, pudieran confirmar una presencia más persistente y significativa de la que se había imaginado. El huracán Alex, con su récord de lluvia y destrucción, y las consiguientes descargas de agua de presas como La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo en Nuevo León, que estaban a 98%, 114% y 124% de su capacidad máxima respectivamente, había provocado una alteración masiva en el ecosistema marino. Las liberaciones de agua, como los 3.080 metros cúbicos por segundo del Cuchillo, habían arrastrado sedimentos y despejado el camino para que la historia saliera a la luz. El impacto de Alex no se limitó a las 51 vidas perdidas, ni a los 1.500 millones de dólares en daños, ni a la declaración de estado de emergencia en la mayor parte de Nuevo León, partes de Tamaulipas y Texas. La tormenta había logrado lo que los arqueólogos a menudo anhelan: una ventana al pasado, abierta por la fuerza bruta de la naturaleza. El naufragio, un silencioso testigo de una época olvidada, se convirtió en una pieza clave para rearmar el rompecabezas de la historia marítima, obligando a una reconsideración de las fronteras de influencia y la extensión de la exploración global mucho antes de lo que se había establecido en la historia oficial. La revelación submarina del huracán Alex demostró que, bajo las capas de la narrativa histórica, a menudo yacen verdades que esperan un cataclismo natural para ser desveladas. La revelación submarina del huracán Alex demostró que, bajo las capas de la narrativa histórica, a menudo yacen verdades que esperan un cataclismo natural para ser desveladas. La escala del desastre que azotó el Golfo de México en 2010 no solo se midió en las 51 vidas que se perdieron, o en los daños materiales que superaron los 1.500 millones de dólares estadounidenses. Se midió también en 1900 la fuerza elemental que ejerció sobre el lecho marino, actuando como un excavador geológico de poder inimaginable. La lluvia torrencial que Alex depositó sobre el noreste de México fue de proporciones históricas, alcanzando un registro asombroso de 890 milímetros en Estanzuela, Nuevo León. Esta saturación de los sistemas hídricos desencadenó un torrente de agua que superó las capacidades de contención humanas. Las presas de la región, incluidas La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo,
se vieron forzadas a realizar descargas controladas de volúmenes de agua colosales. El Cuchillo, por ejemplo, liberó hasta 3.080 metros cúbicos por segundo, operando al 124% de su capacidad máxima. Un testimonio de la furia acuática. Este vasto influjo de agua dulce y sedimentos, combinado con las poderosas corrientes de fondo generadas por la tormenta de categoría 2, removió y reconfiguró el suelo oceánico a una escala que pocas actividades humanas podrían replicar. Fue esta alteración violenta y sistémica la que logró romper las capas de silencio y sedimento que habían protegido al naufragio durante siglos. La contradicción histórica que el naufragio presentaba no era un simple error de catálogo, era un desafío fundamental a la comprensión de las esferas de influencia global en los siglos XVII o XVIII. El descubrimiento de un buque cuyas técnicas de construcción, armamento y artefactos de a bordo correspondían a una nación que, según la historia oficial, debía haber estado concentrando sus esfuerzos navales y exploratorios en el hemisferio oriental o en las rutas del norte de Europa, era inaudito. El Golfo de México, considerado un mare clausum o mar cerrado, estaba bajo el dominio hegemónico de la corona española, con la presencia documentada de fuerzas francesas e inglesas en periodos concretos. La aparición de este navío, con su firma cultural inconfundible, sugería un comercio o una misión militar encubierta de una escala y duración que los archivos oficiales habían omitido por completo, ya sea por estrategia, fracaso o simple desinterés en su documentación. El naufragio no parecía haber sido el resultado de un desvío accidental por una tormenta excepcional. Más bien, el sitio sugería que el buque había estado operando en una ruta de navegación deliberada. Este hecho implicaba que la nación en cuestión poseía un conocimiento cartográfico y una capacidad logística para operar en aguas consideradas hostiles o vedadas, desafiando la tesis de que las potencias marítimas estaban confinadas a regiones mutuamente acordadas o impuestas. La verdad sumergida era que, incluso en los tiempos de la máxima rivalidad imperial, existían rutas secretas y agendas ocultas, haciendo que la historia oficial pareciera una versión simplificada, conveniente y a menudo censurada de la realidad. El hallazgo causó una conmoción considerable en la comunidad académica. La falta de menciones en los diarios y tratados de la época no se interpretaba ya como una ausencia, sino como un silencio deliberado. Los historiadores navales se vieron obligados a reabrir archivos alternativos, correspondencia diplomática cifrada, registros de inteligencia o documentos personales de funcionarios menores para buscar la otra historia, aquella que no llegó a los grandes relatos. El naufragio se convirtió en el detonante de una revisión metodológica, sugiriendo que la historia no solo estaba escrita en pergaminos y libros, sino también en el lodo del fondo marino. La lección del huracán Alex era cristalina. La naturaleza, ajena a las intrigas y a la manipulación de la narrativa humana, actúa como un testigo mudo y finalmente como un juez inapelable de la verdad histórica. La fuerza del agua y del viento, que se manifestó con el desborde de presas y las inundaciones que afectaron a 500.000 personas, fue la llave que abrió una ventana al pasado. Este evento natural extraordinario demostró que la historia está viva, oculta y esperando la suficiente fuerza externa para que sus verdades más profundas y desafiantes sean desveladas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.